Un gorila de 200 kilos, el rey indiscutible de la selva, ha abandonado a su familia. No para atacar, no para cazar. Está sentado, inmóvil, frente a la cabaña de un anciano que agoniza. Es una guardia de honor imposible, un misterio que desafía toda ley natural. ¿Qué juramento silencioso une a la bestia con el hombre? La respuesta se forjó en el corazón de la jungla hace más de 30 años, y su final está a punto de revelarse. El aire en la pequeña cabaña de madera era denso, pesado con el aroma de la tierra húmeda, de las hojas en descomposición y de una vida que se extinguía lentamente. Afuera, la selva respiraba con su ritmo habitual, el canto agudo de un insecto, el susurro de millones de hojas, pero dentro de esas 4 paredes, el único sonido era el respirar corto y fatigado de Arthur. El peso de más de 70 años había encorvado su espalda y grabado un mapa de arrugas profundas en su rostro. Pero era la enfermedad, un enemigo silencioso y voraz, la que le había robado la fuerza de sus músculos y el brillo de sus ojos. Estaba recostado en su catre, con una manta fina cubriendo su cuerpo frágil. Había rechazado el hospital, sus paredes blancas y su olor a antiséptico. Un guardabosques muere con las botas puestas, o al menos oliendo su bosque, había dicho con una tozudez que nadie se atrevió a contradecir. Y así había vuelto a su hogar, el único que había conocido durante casi 5 décadas, un pequeño puesto de avanzada en el borde de la reserva natural que era su alma y su legado. Pero no estaba solo. A unos 20 metros de la puerta, más allá del porche desvencijado, se encontraba la razón por la que todo el personal de la reserva estaba en estado de máxima alerta. Jabari, el gran espalda plateada, el líder absoluto de la tropa del valle, un coloso de casi 200 kilos de músculo y poderío, estaba sentado sobre la hierba. Su presencia era tan anómala como la de una montaña que hubiera decidido moverse. Los gorilas de montaña son criaturas de hábitos, regidos por instintos ancestrales. Un macho alfa jamás abandona a su familia, su harén de hembras y sus crías. Hacerlo es invitar al desastre. Un macho rival podría tomar el control, o un depredador podría aprovechar su ausencia. Sin embargo, Jabari llevaba allí 2 días. Desde el momento en que la camioneta trajo a un Arthur debilitado de vuelta a su cabaña, el gorila había aparecido en el claro como un espectro silencioso y había tomado su puesto. No mostraba agresión. Su postura no era desafiante. Simplemente estaba allí, con sus enormes hombros caídos en una especie de calma solemne, sus ojos oscuros y profundos, fijos en la modesta construcción de madera. A veces, giraba la cabeza al escuchar un sonido en la selva, un recordatorio del rey que seguía siendo, pero su atención siempre regresaba a la cabaña. Era una vigilia, una guardia de honor que nadie podía comprender. Elena, una joven veterinaria que llevaba menos de 1 año en la reserva, observaba la escena a través de unos binoculares desde una distancia segura. Su corazón latía con una mezcla de pánico y asombro. «Esto es una locura, Mateo», le susurró al jefe de los guardas, un hombre curtido que había sido el aprendiz de Arthur décadas atrás. «Nunca he leído sobre un comportamiento así. Deberíamos sedarlo, alejarlo. Es un riesgo para todos y para él mismo». ¿Y su familia? Mateo bajó sus propios binoculares, sus ojos llenos de una emoción que no supo descifrar. Sedarlo sería un error. Míralo, Elena. No está aquí para hacer daño. Está esperando. ¿Esperando qué? A que Arthur... La joven no pudo terminar la frase. Parecía demasiado fantástico, demasiado sacado de un cuento de hadas. No lo sé, admitió Mateo. Pero conozco a 2 cosas en esta vida, a Arthur y a ese gorila, y sé que entre ellos existe algo que tus libros de ciencia no pueden explicar. Arthur lo vio nacer, lo cuidó desde la distancia toda su vida. Hay una historia ahí, una que solo ellos 2 conocen por completo. La tensión en la reserva era palpable. Los otros guardas patrullaban el perímetro, no para protegerse de Jabari, sino para protegerlo a él de cualquier amenaza externa, y para mantener alejados a los curiosos que ya habían empezado a oír rumores sobre el gorila que vela a un moribundo.
La normalidad se había roto. La barrera invisible entre el mundo de los hombres y el de las bestias se había disuelto en aquel claro, frente a aquella cabaña. Dentro, Arthur se removió. Con un esfuerzo que le costó un mundo, giró su cabeza hacia la ventana. Sus ojos, nublados por la enfermedad, buscaron la figura imponente que montaba guardia afuera. No había miedo en su mirada, ni siquiera sorpresa, solo un profundo y cansado sentimiento de reconocimiento. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados mientras susurraba un nombre, una palabra que fue apenas un soplo de aire, pero que pareció cruzar la distancia y el cristal de la ventana. Jabari. Afuera, como si hubiera escuchado aquella llamada silenciosa, el gran gorila levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con la ventana de la cabaña, un puente invisible que conectaba dos mundos, dos vidas, en el umbral del adiós definitivo. La imagen de Jabari, firme en su vigilia, se desvaneció de la mente de Arthur, reemplazada por el torbellino de los recuerdos. El olor a desinfectante y enfermedad fue sustituido por el aroma vibrante y puro de la selva de hacía más de 30 años, una selva más salvaje, más indómita. Su mente lo transportó a una época en la que su espalda era recta como un roble joven. Sus piernas lo llevaban por las sendas más escarpadas sin queja alguna, y sus ojos, agudos como los de un águila, captaban cada movimiento, cada sombra anómala, en el denso tapiz verde. Era un hombre en la plenitud de su vida, en simbiosis total con el territorio que había jurado proteger. Aquel día había comenzado como cualquier otro. La humedad del amanecer se aferraba a su piel mientras realizaba su patrulla rutinaria por el sector norte, una zona remota y rocosa de la reserva. El aire estaba lleno de la sinfonía de la jungla, el parloteo de los monos colobos en las alturas, el zumbido eléctrico de los insectos y el lejano barrito de un elefante. Pero la experiencia le había enseñado a Arthur a escuchar también los silencios. Y a media mañana percibió uno. Un silencio tenso, antinatural, en un pequeño valle fluvial donde normalmente reinaba el bullicio. Su instinto, afilado por miles de jornadas como aquella, le gritó que algo no estaba en orden. Dejó su viejo jeep en el sendero y avanzó a pie, moviéndose con la cautela de un depredador. El silencio se hacía más profundo con cada paso, como si la propia selva contuviera la respiración. Entonces lo oyó. Un gemido bajo, exhausto, casi imperceptible. No era un sonido de dolor por una herida, sino de un agotamiento absoluto. Siguió el lamento hasta un pequeño claro dominado por una pared de roca cubierta de musgo, y allí la vio. Una gorila hembra, a la que conocía de vista como Sola, estaba recostada contra la piedra, separada de su tropa. Su pelaje estaba empapado en sudor y su respiración era agitada. Pero no estaba sola. Aferrado a su pecho, minúsculo y tembloroso, había un bulto de pelo negro y piel rosada. Un recién nacido. Arthur se quedó petrificado, oculto tras la cortina de unas lianas. Había presenciado nacimientos antes, pero siempre desde una distancia prudente. Sabía que aquel era el momento más vulnerable para una madre y su cría. Sola estaba completamente extenuada por el parto, sus fuerzas mermadas hasta el límite, y el instinto de Arthur no le había fallado. El peligro que había silenciado el valle no tardó en revelarse. En una cornisa de la pared rocosa, a unos 15 metros por encima de la gorila, dos ojos ambarinos lo observaban todo. Un leopardo. El felino, maestro del sigilo, había detectado la misma debilidad que Arthur. Estaba agazapado, la cola moviéndose con una lentitud hipnótica, esperando el instante preciso en que el agotamiento de la madre le brindara la oportunidad perfecta para arrebatarle su premio. El corazón de Arthur martilleaba contra sus costillas. Se enfrentaba al dilema supremo de un guardián de la naturaleza. La ley de la jungla era clara, una regla no escrita que él respetaba por encima de todo: no interferir. La vida y la muerte eran parte de un ciclo sagrado, pero sus ojos no veían un concepto abstracto. Veían a una madre luchando por proteger a su hijo indefenso de una muerte segura.
Veían a esa pequeña criatura, cuyos ojos ni siquiera se habían acostumbrado a la luz del mundo, a punto de ser aniquilada. Una situación así te cambia para siempre. ¿Te has imaginado vivir algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perderte nada de esta increíble historia. Arthur no podía disparar. El sonido del rifle causaría un pánico que podría ser aún más peligroso. No podía gritar ni enfrentarse directamente al leopardo, pues provocaría una confrontación violenta. Debía usar su propia presencia como arma. Respiró hondo y dio un paso deliberado fuera de su escondite, hacia el claro. No miró al leopardo, tampoco a la gorila. Se limitó a pararse allí, una figura humana erguida y tranquila, rompiendo el tenso equilibrio de la escena. Luego, con un movimiento lento, se agachó y recogió una rama seca y gruesa del suelo. Con toda la fuerza de sus brazos, la partió contra su rodilla. El chasquido fue como un disparo en el silencio opresivo, seco, violento, inequívoco. El leopardo levantó la cabeza al instante, sus orejas girando hacia el nuevo factor en la ecuación. Ahora el problema era doble. La gorila, que al ver a Arthur había emitido un gruñido de advertencia, y un humano impredecible. El felino sopesó sus opciones. La presa fácil se había convertido en un riesgo demasiado grande. Con un bufido de frustración, se deslizó hacia atrás y desapareció entre las rocas con la misma gracia fantasmal con la que había aparecido. El peligro se había esfumado. Sola, aún desconfiada, observó a Arthur durante un largo minuto. Él no se movió, manteniendo una postura sumisa, demostrándole que no era una amenaza. Entonces la gorila relajó ligeramente sus hombros y bajó la cabeza para atender a su cría. Fue en ese momento cuando ocurrió la verdadera intersección. El pequeño gorila, en un instante de curiosidad innata, giró su diminuta cabeza, y sus ojos, dos pozos de una oscuridad profunda y antigua, se encontraron con los de Arthur. No había miedo en ellos, solo un reconocimiento primigenio, el primer vistazo de un mundo que apenas comenzaba a descubrir. Arthur sintió una conexión que le recorrió la espina dorsal. En esa mirada no solo estaba la inocencia de una nueva vida, sino la promesa de una fuerza futura, la del rey que un día gobernaría ese bosque. Había intervenido, sí, pero no había roto la ley. Simplemente había inclinado la balanza, dándole una oportunidad a la vida. Y esa vida, ese pequeño ser que ahora se acurrucaba a salvo en el pecho de su madre, era Jabari. El guardabosques permaneció inmóvil unos minutos más, un testigo silencioso de aquel milagro, y luego, con la misma parsimonia con la que había llegado, retrocedió y se perdió de nuevo en la espesura, dejando atrás el comienzo de una historia cuyo final estaba presenciando ahora, 30 años después. El vínculo forjado en aquel claro durante el nacimiento de Jabari no fue un evento aislado, sino la primera piedra de un puente construido pacientemente a lo largo de 3 décadas. Los años que siguieron se convirtieron en el crisol donde la desconfianza instintiva del animal y la respetuosa distancia del hombre se fundieron lentamente en una amistad silenciosa y profunda. Arthur nunca intentó domesticar a Jabari. Jamás cruzó la línea invisible que separa la observación del intrusismo. Entendía que la grandeza del gorila residía precisamente en su libertad, en su naturaleza indómita. Sin embargo, su presencia constante y serena se convirtió en una parte tan fundamental del mundo de Jabari como los árboles de caoba o las lluvias del monzón. El primer eslabón consciente de esa cadena de confianza se forjó durante la juventud de Jabari. Ya no era un infante aferrado al pecho de su madre, sino un joven gorila de unos 5 años, rebosante de una energía caótica y una curiosidad sin límites. Un día, mientras Arthur revisaba una cámara trampa cerca del territorio de la tropa, detuvo su jeep para almorzar a la sombra de un ficus gigante. Desde la espesura, Jabari lo observaba. Para él, aquel vehículo era una bestia metálica y ruidosa que aparecía y desaparecía, siempre asociada a la presencia de Arthur. Impulsado por un atrevimiento juvenil,
se escabulló de la atenta mirada de su madre y se acercó sigilosamente al jeep. Arthur lo vio por el rabillo del ojo, pero se quedó absolutamente inmóvil, conteniendo incluso la respiración. El joven gorila, con el corazón latiéndole con fuerza, estiró una mano y tocó el neumático, áspero y cubierto de barro seco. Retiró la mano de golpe, como si la rueda quemara, y luego volvió a tocarla, fascinado por esa textura extraña. Arthur, en lugar de hacer un ruido para espantarlo, simplemente habló. Su voz fue un murmullo bajo y gutural, un sonido tranquilo que no buscaba comunicar palabras, sino una emoción. Calma. Tranquilo, muchacho, solo es caucho y acero. No te hará daño. Jabari no entendió el significado, pero comprendió el tono. No había amenaza en él. En ese instante, una hembra adulta emitió una llamada de advertencia, y el joven gorila corrió de vuelta a la seguridad del grupo, pero se llevó consigo una lección fundamental. La criatura humana asociada a la bestia de metal no era una fuente de peligro, sino de una extraña y serena quietud. Pasaron los años. Jabari se convirtió en un imponente espalda negra, un adolescente poderoso en la antesala del liderazgo. Con su nuevo estatus llegaron los desafíos. Las disputas por la jerarquía dentro de la tropa eran constantes y a menudo violentas. En una de esas confrontaciones por ganarse el favor de una hembra, Jabari se enfrentó a un macho más viejo y experimentado. Aunque luchó con una ferocidad impresionante, recibió una mordedura profunda en el antebrazo. La herida era grave y, como suele ocurrir en la naturaleza, la debilidad atrae el desprecio. Derrotado y adolorido, Jabari fue apartado temporalmente del núcleo del grupo, obligado a recuperarse en solitario. Arthur lo encontró 2 días después, aletargado y con claros signos de infección. La herida supuraba y el joven gorila apenas se movía. De nuevo el protocolo dictaba no intervenir. Pero para Arthur, Jabari no era un simple sujeto de estudio. Era el pequeño al que había visto nacer, el joven curioso que había tocado su jeep. Quebrantando sus propias reglas, Arthur se adentró en la selva y, usando su vasto conocimiento botánico, recolectó hojas de una planta con propiedades antibacterianas y buscó varias frutas ricas en agua y azúcares. No se acercó directamente al gorila herido. En su lugar, dejó la ofrenda en una roca a unos 30 metros de distancia, en el camino que Jabari tendría que tomar para buscar agua. Desde lejos, oculto, observó. Jabari lo vio todo con ojos febriles y recelosos. Esperó más de 1 hora después de que Arthur se marchara. Finalmente, la sed y el hambre lo vencieron. Se arrastró hasta la roca, olisqueó las hojas y las frutas con desconfianza, pero finalmente comió. Fue un acto de aceptación, una admisión de que el humano de alguna manera estaba de su lado. La prueba definitiva, la que selló su alianza para siempre, llegó cuando Jabari ya era el indiscutible espalda plateada, un monarca en la plenitud de su poder. Su lomo plateado brillaba bajo el sol como una corona, y su sola presencia era suficiente para mantener el orden y la paz en su familia. Pero la paz de la reserva se vio amenazada por un peligro que no entendía de jerarquías ni de leyes naturales: los cazadores furtivos. 2 hombres armados con rifles y movidos por la codicia se adentraron en el corazón del territorio de Jabari. Arthur, alertado por el sonido de una trampa de alambre, los interceptó. Ya no era un hombre joven. Su pelo era casi completamente blanco y sus movimientos más lentos. Se enfrentó a ellos con la autoridad que le daban sus años y su uniforme, pero los furtivos solo vieron a un viejo solitario. La confrontación verbal escaló rápidamente. Uno de los hombres lo empujó, haciendo que Arthur tropezara y cayera. El brillo metálico de un rifle apuntándole al pecho silenció cualquier argumento. La escena no pasó desapercibida. Jabari y su familia descansaban cerca. El sonido de las voces humanas, agresivas y estridentes, había puesto al grupo en alerta. El olor a miedo y adrenalina de Arthur, un aroma que Jabari conocía tan bien como el de la lluvia, ahora estaba mezclado con el hedor hostil de los intrusos. Para el gran gorila, la ecuación era simple:
Una amenaza había invadido su dominio y estaba atacando a un ser que a lo largo de los años había demostrado no ser una amenaza, sino un aliado. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda entre los guardabosques. La espesura explotó. No fue un avance, fue una erupción de furia primordial. Jabari cargó fuera de la vegetación, no hacia los hombres, sino en una carrera paralela que hacía temblar la tierra. Se detuvo a unos 20 metros, se irguió sobre sus patas traseras hasta alcanzar una altura intimidante y entonces desató el infierno. Se golpeó el pecho con los puños cerrados, creando un estruendo sordo y aterrador, un borum borum que reverberó en el valle, y luego rugió. No fue un simple sonido animal, fue un desgarro en el tejido de la realidad, un grito gutural que prometía una aniquilación total. Los cazadores furtivos se quedaron paralizados por un terror atávico, olvidaron sus rifles, su codicia, todo. Solo vieron a la muerte encarnada en 200 kilos de furia. Sin pensarlo 2 veces, dieron media vuelta y corrieron despavoridos, desapareciendo como fantasmas entre los árboles. El silencio que siguió fue aún más sobrecogedor. Arthur, todavía en el suelo, se levantó lentamente, con el corazón desbocado. Jabari permaneció erguido un instante más, asegurándose de que la amenaza se había ido. Luego bajó a sus 4 patas y sus ojos se encontraron con los de Arthur a través del claro. En esa mirada ya no había solo reconocimiento o confianza. Había algo más profundo, un pacto. El guardabosques había protegido su nacimiento. Ahora, él había protegido la vida del guardabosques. Ya no eran solo un hombre y un animal. Eran centinelas del mismo hogar, aliados inquebrantables. El tiempo, a diferencia de los cazadores furtivos, es un adversario contra el que no hay defensa posible. Es un enemigo que no hace ruido, no deja huellas y nunca se retira. Para Arthur, este adversario se había manifestado primero como un susurro, un dolor sordo en las articulaciones, tras una larga caminata. Luego se convirtió en una punzada aguda en la espalda al levantar un saco de alimento, y finalmente, en un ahogo persistente en los pulmones que transformaba las empinadas colinas de la reserva en montañas insuperables. Durante años lo había ignorado con la misma terquedad con la que había enfrentado tormentas y peligros. Pero el cuerpo humano tiene una contabilidad implacable, y el suyo le estaba presentando una factura acumulada durante más de 70 años de servicio. El punto sin retorno no llegó con el estruendo de un enfrentamiento, sino con el crujido de un sobre de papel manila sobre su escritorio. Era una carta oficial de la administración del parque. Las palabras eran amables, llenas de elogios por sus 50 años de servicio intachable y su dedicación legendaria. Hablaban de un merecido descanso, de una pensión generosa, de honores y placas conmemorativas. Pero entre las líneas de aquella prosa corporativa, el mensaje era tan afilado y frío como el filo de un machete. Su tiempo había terminado. Lo llamaban jubilación. Para Arthur era un exilio. La decisión era irrevocable. Su último día sería en 2 semanas. La noticia cayó sobre él como un árbol centenario derribado por una tormenta. Durante días, una furia silenciosa ardió en su interior. ¿Cómo se atrevían? ¿Acaso creían que su trabajo consistía en fichar en un reloj? Él era parte de aquel lugar. Sus raíces estaban tan hundidas en esa tierra como las de los propios árboles. Se imaginó a sí mismo en un pequeño apartamento en la ciudad, rodeado de cemento y del estruendo del tráfico, lejos del olor a tierra mojada y del sonido de la vida salvaje. La imagen era tan aterradora como la de cualquier depredador que hubiera enfrentado. Por un momento consideró la rebelión, atrincherarse en su cabaña, negarse a marchar. Pero una mañana, al intentar atarse las botas, un mareo lo obligó a sentarse bruscamente en el borde de su catre, con el corazón galopando desbocado. Fue en ese instante de vulnerabilidad, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, cuando la amarga verdad lo inundó. La lucha ya estaba perdida. Su propio cuerpo lo había traicionado. Su última jornada de trabajo no la dedicó a empacar sus escasas pertenencias,
ni a despedirse de sus colegas humanos con discursos vacíos. Tenía una sola despedida que importaba, una que no requería palabras. Al atardecer, cuando la luz del sol teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, condujo su viejo jeep por última vez hacia el puesto de observación, una estructura sólida con un enorme ventanal de cristal reforzado que daba al área de alimentación de la tropa de Jabari. El grupo estaba allí, disfrutando de la calma del crepúsculo. Las hembras despiojaban a sus crías, los jóvenes jugaban con una torpeza encantadora, y en el centro de todo, como un patriarca de granito, estaba Jabari. Artur entró en el puesto de observación y se sentó en el suelo ignorando la silla. Apoyó la espalda contra la pared fría y simplemente contempló la escena. Su mente se convirtió en un torrente de imágenes superpuestas. Veía al coloso de lomo plateado que tenía delante, pero también al recién nacido vulnerable que había protegido, al joven curioso que había explorado su jeep, al guerrero furioso que le había salvado la vida. Cada arruga en su propio rostro parecía corresponder a un recuerdo con Jabari. Eran los guardianes de la historia secreta del otro. Una profunda melancolía, tan vasta como la propia selva, se apoderó de él. Jabari, con esa percepción casi sobrenatural que poseen los grandes animales, pareció sentir la intensidad de aquella mirada. Dejó de masticar un brote de bambú y levantó la cabeza. Sus ojos oscuros escanearon el puesto de observación y se fijaron en la silueta de Artur. Hubo un largo momento de quietud. El resto de los gorilas continuaba con su rutina, ajenos a la comunicación silenciosa que se estaba produciendo. Jabari se levantó, su movimiento lleno de una deliberada solemnidad, y caminó lentamente hacia el ventanal. Su tamaño era sobrecogedor visto tan de cerca. Se detuvo justo frente al cristal, a menos de 1 metro de donde estaba Artur. El corazón del anciano latió con fuerza. Podía ver cada detalle del rostro de Jabari, la textura coriácea de su piel, la sabiduría ancestral en sus ojos, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, recuerdo de alguna vieja batalla. Eran el hombre y la bestia, el protector y el protegido, 2 vidas que habían discurrido en paralelo, separadas por el abismo de las especies, pero unidas por un hilo invisible de respeto y afecto. Artur levantó una mano temblorosa y la apoyó en el frío cristal, un mapa de venas y piel arrugada contra el vidrio. Lo que sucedió a continuación fue el verdadero adiós. Jabari, que nunca antes había hecho un gesto semejante, levantó su propia mano, una mano gigantesca, con nudillos como rocas pulidas por el tiempo. Con una delicadeza que contradecía su inmenso poder, apoyó la palma contra el otro lado del cristal, justo donde descansaba la de Artur. No hubo sonido, solo el contacto simbólico a través de la barrera transparente. Sus ojos permanecieron fijos el uno en el otro. En esa mirada no había preguntas ni respuestas. Solo un entendimiento total, una aceptación de la partida. Era un adiós mudo, un reconocimiento de que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. Artur sintió un nudo en la garganta y las lágrimas nublaron su visión. Permanecieron así, mano contra mano a través del cristal, durante 1 minuto que pareció una eternidad. Finalmente, Jabari retiró su mano, emitió un suave gruñido, no de amenaza, sino de comunicación, y se dio la vuelta para regresar con su familia. Artur se quedó allí hasta que la oscuridad se tragó por completo la escena. Meses después, lejos de su hogar, la salud de Artur se desmoronó. El aire de la ciudad era veneno en sus pulmones, y la ausencia de su propósito le robó la voluntad de luchar. Los médicos le dieron un diagnóstico terminal. Fue entonces cuando tomó su última decisión, su verdadero punto sin retorno. No iba a morir en una cama estéril, conectado a máquinas que solo prolongaban la agonía. Si iba a cruzar el último umbral, lo haría en el único lugar que había sido su hogar, bajo la mirada silenciosa de las estrellas y quizás bajo la vigilancia de un viejo amigo. Su regreso a la reserva no era una rendición a la muerte, sino un último acto de soberanía sobre su propia vida, un acto que, sin que él lo supiera, desencadenaría la extraordinaria reacción final de Jabari. La noche había descendido sobre la reserva, no como un manto oscuro y amenazante,
sino como un velo de terciopelo salpicado por el diamante de 1000 estrellas. El aire se enfrió y la sinfonía de la jungla cambió su tono. Los sonidos diurnos dieron paso a los susurros y chasquidos de las criaturas nocturnas. Pero en el claro frente a la cabaña de Arthur reinaba un silencio casi litúrgico. La consecuencia inmediata de la decisión del anciano de volver a casa para morir era esta vigilia impensable, y ahora, con el peso de 30 años de historia revelada, la escena había dejado de ser una anomalía zoológica para convertirse en un sobrecogedor acto de lealtad. Elena y Mateo ya no observaban desde la distancia. Se habían acercado hasta el porche de la cabaña, moviéndose con una reverencia que nunca antes habían sentido. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por un asombro que les oprimía el pecho. Ya no veían a un animal salvaje e impredecible, veían a un deudo en su puesto de honor. «Toda mi carrera, todos mis estudios», susurró Elena, con la voz quebrada por la emoción, mientras sus ojos no se apartaban de la monumental silueta de Jabari. «Se basan en instintos, en patrones de comportamiento, en la lucha por la supervivencia. Lo que estoy viendo esta noche no está en ningún libro de texto». Es como si él comprendiera el concepto del adiós. Mateo asintió lentamente, su rostro curtido iluminado por la débil luz que se filtraba desde el interior de la cabaña. «Arthur tenía una teoría sobre eso», respondió en un murmullo. «Decía que nosotros, los humanos, no tenemos el monopolio del sentimiento. Creía que la lealtad, el amor, el duelo, son lenguajes universales, pero que solo unos pocos tienen la paciencia para aprender a escucharlos en otras especies». Él pasó 50 años escuchando. Dentro, el ritmo de la respiración de Arthur se había vuelto aún más superficial. Cada inhalación, un esfuerzo titánico. Había estado flotando en un mar de somnolencia, a la deriva entre el pasado y el presente, pero de repente sus ojos se abrieron. Hubo en ellos un último destello de claridad, una chispa de la vieja autoridad que lo había definido. Su mirada buscó a Mateo, quien entró de inmediato al sentir el cambio en la atmósfera. «La puerta», jadeó Arthur, su voz apenas un hilo. «Ábrela». Elena, que lo siguió, palideció. «¿Qué? Señor, eso es imposible. No podemos...» «No es una orden para el guardabosques, es una petición para un amigo», la interrumpió Arthur, sus ojos fijos en Mateo. «Por favor, no quiero un cristal entre nosotros, no al final». El conflicto fue visible en el rostro de Mateo. Toda su formación, todo su instinto de protección le gritaba que era una locura. Abrir una puerta a un gorila espalda plateada de 200 kilos era invitar a una tragedia. Pero entonces miró los ojos de su mentor y luego miró a través de la ventana a la figura que esperaba afuera con una paciencia infinita. Comprendió que las reglas de los hombres ya no aplicaban en aquel lugar. Aquello era un ritual sagrado entre dos viejos amigos, y él no tenía derecho a interferir. Con un gesto a Elena para que se quedara atrás, Mateo caminó hacia la puerta, y tras una profunda inspiración, giró el picaporte. La puerta de madera se abrió con un suave gemido, rompiendo el silencio expectante. El aire fresco de la noche entró en la habitación, trayendo consigo el aroma de la tierra y de la vegetación. Durante un largo minuto, nada ocurrió. Jabari permaneció inmóvil, como si estuviera procesando aquel cambio, aquel gesto de confianza absoluta. Luego, con una lentitud y una majestuosidad que helaron la sangre de los presentes, se puso en pie y dio un paso hacia el umbral, y otro. No había agresividad en su movimiento, solo una gravedad solemne. No cruzó la puerta, se detuvo en el mismo umbral, su enorme cabeza casi rozando el marco superior. Su presencia llenó por completo la entrada, una montaña de vida en el umbral de la muerte. Sus ojos oscuros y profundos, llenos de una inteligencia insondable, se posaron en la figura frágil de Arthur en el catre. El anciano, con una última reserva de fuerza que nadie sabía de dónde había sacado, levantó una mano temblorosa y la extendió hacia él. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado a fuego en la memoria de los testigos. Jabari se agachó con una delicadeza inimaginable. Extendió su propia mano,
una mano que podría haber aplastado un cráneo con un solo golpe, y con la punta de su dedo índice, un apéndice grueso y cubierto de un cuero negro y rugoso, tocó suavemente la punta de los dedos de Arthur. Fue un contacto efímero, casi imperceptible, la piel arrugada y pálida del hombre contra la piel oscura y poderosa del simio, un puente final construido a través del abismo de las especies, una última comunicación que trascendía cualquier lenguaje. En ese instante, toda la tensión abandonó el cuerpo de Arthur. Una paz profunda, una serenidad absoluta, se instaló en sus facciones. Una leve sonrisa, la primera genuina en meses, se dibujó en sus labios. «Gracias», susurró, la palabra tan débil que fue casi un pensamiento. «Gracias, amigo mío». Sus ojos se cerraron lentamente. Su mano cayó con suavidad sobre la manta. Su pecho subió una última vez, y luego se quedó quieto. Jabari no se retiró de inmediato. Permaneció en el umbral unos instantes más, su mirada fija en el rostro ahora sereno de Arthur. Era como si estuviera confirmando que su amigo se había ido en paz, que su vigilia había cumplido su propósito. Luego, con la misma dignidad solemne, se enderezó, dio media vuelta y se disolvió en la oscuridad de la selva sin hacer un solo ruido. Dentro de la cabaña, el silencio era absoluto, roto únicamente por los sollozos ahogados de Helena. Mateo se quedó de pie junto a la puerta abierta, mirando hacia la negrura donde el gran rey había desaparecido, con lágrimas surcando silenciosamente las arrugas de su rostro. Habían sido testigos no de la muerte de un hombre, sino del clímax emocional de una amistad que había desafiado todas las leyes de la naturaleza y que probaba, sin lugar a dudas, que los lazos más fuertes no se forjan con palabras, sino con una vida entera de respeto, lealtad y silenciosa comprensión. El alba llegó con una delicadeza casi tímida, como si la propia naturaleza tuviera miedo de perturbar la santidad del momento. Los primeros rayos de sol se filtraron a través del dosel de la jungla, pintando el claro con pinceladas de oro y ámbar. El aire, limpio y fresco tras la noche, llevaba consigo el aroma de la vida renovada. Pero para Mateo y Helena, que habían permanecido en vela junto al cuerpo de su mentor, el amanecer traía consigo una profunda sensación de finalidad. El mundo de Arthur había terminado, y con él toda una era en la reserva. Mientras esperaban al equipo que vendría de la ciudad para encargarse de los tristes formalismos, sus pensamientos no estaban en los procedimientos que debían seguir, sino en la selva, en la figura monumental que se había desvanecido en la oscuridad. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Vamos afuera», dijo con voz ronca. «Debemos verlo una última vez». No necesitaba decir a quién se refería. Salieron al porche, sus movimientos lentos, cargados de una fatiga que era tanto física como emocional. Escudriñaron el borde del bosque, esa densa pared de vegetación que guardaba celosamente sus secretos. Durante un largo rato no vieron nada más que árboles y sombras. Parecía que la selva había vuelto a su estado normal, que la magia de la noche anterior había sido un sueño febril. Pero entonces, una figura emergió de entre la bruma matutina. Era Jabari. Apareció en el mismo lugar donde había comenzado su vigilia, pero ya no estaba sentado. Estaba de pie, erguido, con toda la majestuosidad de un rey reclamando su dominio. La luz del amanecer se reflejaba en su lomo plateado, otorgándole un aura casi mística. No miraba a los dos humanos en el porche. Su atención estaba fija, una vez más, en la cabaña, en la ventana silenciosa detrás de la cual yacía su amigo. Se quedó así durante un minuto que se sintió eterno, un monolito de duelo y poder. Helena contuvo la respiración, sintiendo que estaba presenciando algo que ningún ser humano debería ver. Un momento de una intimidad profunda y salvaje. Entonces, Jabari hizo algo que sellaría la leyenda para siempre. Levantó sus enormes brazos y se golpeó el pecho. Pero no fue el estruendo furioso y desafiante que había usado para ahuyentar a los cazadores furtivos años atrás. Fue un único golpe, sordo y resonante. Un thump solitario que no hablaba de agresión, sino que sonó como un saludo de honor,
como el redoble de un tambor en el funeral de un jefe. Fue un reconocimiento, una despedida, un juramento de recuerdo. Inmediatamente después del gesto, se dio media vuelta sin una mirada atrás y, con un paso firme y decidido, caminó de regreso a la espesura para reunirse con su familia, para reasumir su vida como el guardián del bosque que siempre había sido. En los años que siguieron, la historia de Artur y Jabari se convirtió en el alma de la reserva. No se escribió en ningún informe oficial ni se publicó en ninguna revista científica. Se convirtió en un legado transmitido oralmente, una leyenda que Mateo contaba a cada nuevo guardabosques o investigador que llegaba. Se convirtió en la primera lección, la más importante, que su trabajo no consistía simplemente en proteger animales, sino en ser los custodios de un mundo lleno de emociones complejas, de lazos invisibles y de una inteligencia que la ciencia apenas comenzaba a vislumbrar. La cabaña de Artur se mantuvo intacta, convertida en un santuario no oficial, un recordatorio silencioso de que la mayor sabiduría no proviene de los libros, sino de una vida dedicada a observar y escuchar. Para Elena aquella noche lo cambió todo. Continuó su trabajo como veterinaria con una pasión renovada, pero su enfoque se había transformado. Ya no veía a los animales solo como organismos biológicos, como conjuntos de datos y patrones de comportamiento. Cuando miraba a través de su microscopio o analizaba una muestra de sangre, su mente científica seguía funcionando. Pero cuando miraba a los ojos de un gorila, ahora buscaba algo más. Buscaba esa chispa de conciencia, esa profundidad que había visto en Jabari. Su ciencia se había humanizado, enriquecida por el misterio y la maravilla. Se convirtió en una defensora feroz de la idea de que la empatía era una herramienta tan crucial para la conservación como cualquier dispositivo de rastreo por satélite. Un par de años después, Mateo, ahora director de la reserva, llevó a un joven recluta al puesto de observación. Era el atardecer, la misma hora mágica en la que Artur se había despedido. La tropa de Jabari estaba en el claro, en paz. «Mira», dijo Mateo en voz baja, señalando al gran espalda plateada. Jabari parecía aún más grande, si cabe, su autoridad indiscutible. Y aferrado al lomo de una de las hembras más jóvenes, había un nuevo miembro en la tropa, una cría diminuta, de ojos curiosos, que representaba el futuro. El ciclo de la vida, imperturbable y eterno. En ese momento, como si sintiera que lo observaban, Jabari levantó la vista hacia el ventanal. Su mirada se cruzó con la de Mateo por un breve instante. No hubo un gesto dramático ni una señal evidente. Solo un momento de reconocimiento silencioso, una corriente subterránea de memoria compartida. Luego, Jabari se volvió y guió a su familia hacia el corazón de la selva, hacia la noche que se aproximaba. El legado de Artur no estaba en una lápida, sino en la brisa que susurraba entre los árboles, en la mirada de un gorila que recordaba y en el corazón de una nueva generación de guardianes que ahora entendían que el puente entre dos mundos no se construye con acero y hormigón, sino con el frágil pero indestructible material del respeto mutuo. Una amistad silenciosa se había convertido en una lección inmortal. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.